Bueno, buenos días. Yo voy a salir un poco de la temática. Hasta ahora estamos viendo ese marco teórico, el cómo las personas adultas nos estamos empezando a organizar para dar salida a ciertas situaciones que están viviendo las niñas, niños y adolescentes de toda la región, para precisamente hablar de qué opinan ellas y ellos, qué sienten sobre este tema las chavalas y chavalos. Voy a hablarles de la consulta regional sobre acoso y ciberacoso que tuvo lugar hace exactamente un año en Uruguay. Se pueden preguntar que por qué hacer una consulta a chavalas y chavalos sobre este tema en concreto de violencia que les atañe, ¿no? Hay varias razones. El año pasado, 2016, cumplía 10 años el estudio mundial sobre violencia contra la niñez. Una década después era pertinente hablar de qué tipos de violencia están afectando a la vida de las niñas, de los niños y de los adolescentes, y también verlo con esas nuevas violencias que en realidad son violencias de toda la vida, pero con otras herramientas. Además, el año pasado comenzó a implementarse la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que como la mayoría de ustedes sabrán tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. El número 16 está ligado a la paz y la justicia y su meta número 2 es precisamente la prevención de violencia, erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Entonces, una vez más, el año pasado era pertinente hablar de cómo la violencia digital afecta a las chavalas y chavalos de nuestra región. Y por último, la Asamblea General de Naciones Unidas ya lleva varios años trabajando en informes y protocolos ligados a la protección en línea de las niñas, niños y adolescentes, y con esta consulta se veía una oportunidad para que en esta región, en América Latina y el Caribe, se levantara la voz de las chavalas y chavalos sobre estos temas para que desde Naciones Unidas también lo tomen en cuenta. ¿Qué se pretendía con esta consulta? Precisamente recoger esas experiencias, esos sentires, la visión que tienen las chavalas y chavalos de 10 países de la región, que ahí tenemos la lista: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Lamentablemente en esta oportunidad en Nicaragua no pudimos tener presencia. En concreto, justo el 23 y 24 de mayo del año pasado, hace exactamente un año, 28 chavalas y chavalos se sentaron durante 2 días a discutir sobre esto, sobre cómo les afecta la violencia digital, el acoso y el ciberacoso, cómo están utilizando las tecnologías de la información y comunicación para muchas cosas buenas, pero para otras que no son tan buenas. También recibieron ciertas capacitaciones, no solo fue que ellos soltaran información sobre sus vidas, sino que también se les dieron talleres sobre seguridad digital, sobre crianza digital, que ahí también involucra a padres y madres, ¿no? ¿Qué rol tienen en todo esto? De esos 2 días surgieron lo que llamamos las recomendaciones de niñas, niños y adolescentes sobre protección de la niñez frente al acoso y el ciberacoso. Esta actividad se hizo en un marco de colaboración con Mercosur y en concreto con su Comisión Niñosur, que trabaja los derechos humanos de las niñas y niños. Estaba también Naciones Unidas a través de la Oficina del Representante Especial del Secretariado General sobre la Violencia contra la Niñez, y de hecho en la imagen la mujer que tiene el micrófono en la mano es Marta Santos Pais, que es la representante de esta entidad, y además estaba involucrado el Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe, que es un consorcio de organizaciones en el que participa Save the Children y que también participan otras 2 organizaciones que están aquí hoy, que es UNICEF y World Vision. Las chavalas y chavalos hacen una serie de recomendaciones que empiezan primero por una cosa general que ahora vamos a ver y después especifican a diferentes sectores de la sociedad que tienen un rol preponderante para asegurar su protección a todos los niveles y también en Internet. Entonces hacen recomendaciones para las familias, para las madres, padres y tutores legales de estas chavalas y chavalos, hacen recomendaciones al Estado y hacen observaciones también a las políticas públicas. Hacen recomendaciones a la escuela y no solo a la escuela. Hablan de todas esas personas que están en contacto con niñas, niños y adolescentes. Que el primero que se nos ocurre son las y los docentes, pero hay mucho más personas, luego lo vamos a ver. También recomiendan a las empresas, no solo a las ligadas al sector de telecomunicaciones, también a medios de comunicación. Y
se hacen recomendaciones a sí mismas y sí mismos, porque ellas y ellos son agentes de su propio desarrollo y de su propio cambio. Antes de meterse a hablar de qué tiene que hacer el resto de actores en todo esto, empiezan en el posicionamiento hablando de que la sociedad tiene que reconocer que los derechos humanos de la niñez existen y que como tal hay que tenerlos en cuenta en todas las esferas de la vida y también la digital. Entonces ellos hablan de respetar esos derechos, de darlos a conocer y de propiciar espacios en los que las chavalas y chavalos primero sepan que tienen derechos y después los puedan ejercer. Las recomendaciones ligadas a la familia claramente están orientadas a dos aspectos: la comunicación asertiva, por un lado, y por otro el tema de la crianza desde el respeto, desde el amor, evitar el castigo físico y humillante. Las chavalas y chavalos son claros, ¿no? En la recomendación quieren que dentro de la familia, quieren que padres, madres, tutores legales sean más afectuosas y afectuosas con ellos y ellas. Las recomendaciones para esas personas que interactúan con chavalas y chavalos, que en general pensamos en docentes, pero son muchas más, ¿no? También está el personal de salud, puede ser la policía, puede ser jueces y un montón de personas trabajamos en contacto directo con chavalas y chavalos, ¿no? Entonces, a esas personas también les dicen, lo primero, escuchar. Tenemos que escuchar la voz de las chavalas y chavalos, tenemos que saber qué opinan sobre las problemáticas que les atañen, que les están afectando. Además, piden mayor información y un diálogo, que no solo sea hacia una dirección de las personas adultas hacia ellos, sino que sea un diálogo, que haya retroactividad. En general hablan de sensibilizar a todas las personas que de una u otra forma van a estar en contacto con las chavalas y chavalos. Y esto es interesante, en Uruguay el año pasado salió que las chavalas y chavalos están pidiendo que hablemos de prevención de la violencia desde primaria. Esto es algo que siempre que hacemos consultas en Nicaragua o en el resto de países nos lo piden, que empezamos muy tarde, que empezamos en secundaria, cuando ya tienen 13 años, cuando debería ser desde primaria. Aquí esto yo lo siento como un llamado de atención no solo para temas de acoso y ciberacoso, tiene que ver con toda la violencia en general y tiene que ver con otros reclamos que hacen, por ejemplo, con educación sexual, con información en general de prevención de la violencia. Entonces sale y queda aquí registrado en las recomendaciones. Y también hablan de que necesitan saber cuáles son las consecuencias de ese tipo de violencia, del acoso. Porque si saben las consecuencias, posiblemente evitarían hacerlo o evitan que otras personas a su alrededor lo ejerzan. Además, bueno, para las empresas también hacen recomendaciones, obviamente, y en general están ligadas a que sean consecuentes con que generan, como ha dicho antes Marco, el marco cultural, perdón, relacionado con cómo vemos el mundo, ¿no? Las empresas las hablan de forma general, pero en realidad están hablando tanto de las telecos como de medios de comunicación, ¿no? Y les piden que inviertan en campañas que sean conscientes de los estereotipos, de los roles y normas sociales que están promulgando a través de su publicidad, de sus campañas publicitarias, de las propias formas en las que nos venden el acceso a internet, a telefonía y demás. Entonces piden que revisen eso y que lo hagan también desde un punto de vista con enfoque de derechos de la niñez, que piensen que ese público al que se dirigen también hay niñas y niños y que les puede afectar de forma positiva o de forma negativa. Y en general hablan de protección a la niñez. Y en el anteúltimo punto es muy importante y muy interesante el tener en cuenta las opiniones de niñas y niños. Tiene que ver claramente con el rol de los medios de comunicación. Las niñas y niños no aparecen en las noticias, siempre hablamos personas adultas, siempre hablan en general hombres. Niñas y niños no aparecen y tienen opiniones sobre estos temas. Entonces deberíamos consultarles, deberían tener participación en la televisión, en los medios digitales y demás. Para las políticas públicas, en general en las recomendaciones hablan de que si un país no tiene políticas públicas específicas de protección de la violencia o ligado a las TIC o sin estar ligado, que se pongan manos a la obra para hacerlas y por otro lado instan a los estados que sí que las tienen que procuren reglamentar e invertir en que esas políticas públicas sean efectivas. Y también hablan de acercar los servicios de protección a las niñas, niños y adolescentes, que está muy ligado con ese tema de sensibilización a todas las personas que estamos en contacto con este sector de la población. Una vez que estamos sensibilizados, hacemos amigables los servicios que damos.
Entonces, este manifiesto, estas recomendaciones termina haciendo un alegato claro por la inversión en la niñez, por poner recursos en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo pleno e integral de las niñas, niños y adolescentes. Obviamente son recursos económicos, pero también es técnicos, es tiempo, es dar oportunidades. Adelante. Bueno, Save the Children pertenece a una red de organizaciones que trabajan derechos digitales de la niñez a nivel de América Latina y el Caribe, que se llama Red Natic, y en conjunto con esa red y Chicosnet, que es una organización que tiene presencia en Argentina, se están promoviendo una serie de lineamientos precisamente para movilizar todos estos temas a varios niveles. En el marco de esta colaboración se han hecho muchas consultas a lo largo de los últimos 2-3 años y creo, si no me equivoco, más de 1000 chavalas y chavalos de toda la región han opinado acerca de su ciudadanía digital y de cómo los derechos digitales son derechos humanos y por lo tanto son derechos de la niñez. Y quiero terminar precisamente con un manifiesto que salió de esas consultas, que es un videito que vamos a ver ahora, en el que las chavalas y chavalos se posicionan sobre estos derechos digitales que son derechos también de la niñez. Así que adelante para que lo podamos ver. A lo largo de 2014 y 2015, más de 1000 chicos de Latinoamérica fuimos invitados a pensar en nuestra ciudadanía digital e hicimos una lista de recomendaciones y pedidos para el uso responsable y positivo de las nuevas tecnologías. Fue así que nos pusimos de acuerdo en estos consejos para cada uno de los que participamos en el mundo digital y con eso hicimos un manifiesto dirigido a todos los sectores involucrados, empezando por el Estado, que debe garantizar el acceso universal y gratuito a Internet, especialmente a los más desfavorecidos, ofreciéndonos además protección e información sobre sus riesgos. La escuela tiene que llevar adelante programas divertidos y participativos sobre cómo usar Internet de manera positiva y guiarnos para elegir la información correcta. Los docentes tienen que ayudarnos a resolver problemas que surgen entre nosotros involucrando a nuestros padres. El acceso a Internet debería ser libre en las escuelas. Las familias necesitan estar informadas sobre los riesgos y beneficios de las tecnologías. Nuestros padres deben dedicar tiempo para hablar con nosotros sobre el tema, teniendo en cuenta nuestra edad y tratando de que no dejemos de lado otras cosas, como jugar al aire libre. Las empresas deben poner nuestros derechos por delante de sus propios intereses, difundir el buen uso de las tecnologías y garantizar nuestra seguridad y privacidad. ¿Y cuáles son nuestros compromisos? Usemos las tecnologías para crear y aprender, no para compartir cosas que promuevan el odio y la violencia. Hagamos del uso responsable de Internet una moda. Juntos podemos hacerlo. Este manifiesto lleva a la ONU y al Comité de los Derechos del Niño. Súmate, dale me gusta, comparte este video y envíanos tus propuestas a www.todounclick.org para hacer del mundo digital un espacio más seguro. Entonces, solo quiero terminar con esta frase de Eglantine Jebb, que es la fundadora de Save the Children. Hace un siglo dijo que cada generación de niñas y niños ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir el mundo. Qué mejor ahora, con toda la tecnología que tenemos, de hacer un mundo nuevo en el que se respeten los derechos de todas las niñas y de todos los niños.